Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos sumergimos en un documento oficial, fundamental, el Currículum Nacional Base, el CNB, para el Bachillerato en Ciencias y Letras en Guatemala. Tenemos aquí unos extractos clave de este currículum que, no es solo un listado de asignaturas, es más bien la hoja de ruta para la educación de nivel medio diversificado. Nuestra misión hoy es, desentrañar qué se espera que aprendan los estudiantes guatemaltecos en esta etapa, que es crucial, cómo se articula la enseñanza y, sobre todo, cuáles son los principios, la visión de país que guía todo este entramado educativo. Exacto. Y es una visión muy particular, la verdad. Vamos a analizar sus fundamentos, desde las leyes, los principios filosóficos, pedagógicos. Veremos cómo se refleja esa realidad tan compleja, la multiculturalidad de Guatemala, y cómo se estructura ya específicamente la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras. Pondremos el foco en algunas áreas para ver cómo se materializan esas grandes ideas, pues en competencias y contenidos concretos. Es una ventana, yo creo, fascinante a cómo un país intenta moldear a su futuro ciudadano. Vale, vamos a desgranar todo esto entonces. A ver, lo primero que salta a la vista es el contexto. No estamos ante un simple plan de estudios que se actualiza y ya está. Este CNB se enmarca explícitamente en la transformación curricular, que viene de la reforma educativa y, muy importante, busca responder a los compromisos de los acuerdos de paz. Eso le da un peso histórico, social enorme, ¿no es así? Absolutamente. No se puede entender este currículum sin ese trasfondo. Los acuerdos de paz del 96 no solo acabaron con un conflicto armado interno terrible, sino que establecieron una agenda para construir una sociedad diferente. Y la reforma educativa es una herramienta clave en ese proceso. El currículum define a Guatemala como un estado multiétnico, multicultural y multilingüe, y aspira activamente a construir una nación justa, democrática, pluralista y pacifista. Y no son solo palabras bonitas en el preámbulo, es que impregnan todo el diseño. Recuerdo haber visto en los extractos el artículo 72, que habla de la educación como derecho inherente y deber del Estado, buscando el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal, y el artículo 76, que es muy directo sobre la enseñanza bilingüe en zonas indígenas. Luego está la Ley de Educación Nacional, el Decreto 1291... Correcto. Esa ley es fundamental. Y su principio número 6 es una declaración de intenciones muy potente. Dice, se define y se realiza la educación en un entorno multilingüe, multiétnico y pluricultural en función de las comunidades que la conforman. Fíjate, no dice a pesar de, sino en función de. La diversidad no es un problema, es la base sobre la que se construye. Eso conecta directamente con los acuerdos de paz que mencionabas. El acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas es muy explícito al pedir una reforma educativa que responda a esa diversidad. Habla de descentralización, de pertinencia lingüística, cultural, de incorporar concepciones educativas mayas, y de otros pueblos. Es un mandato muy fuerte para el sistema educativo. Es un mandato transformador, sí. Pide superar un modelo educativo que históricamente fue homogeneizador, monocultural, que invisibilizó o, menospreció otras formas de conocimiento, otras cosmovisiones. Este CNB intenta responder a ese desafío buscando fortalecer la unidad nacional a través del reconocimiento y la valoración de la diversidad. Es un equilibrio delicado. Y ambicioso. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, claro, una cosa es declararlo y otra implementarlo. El currículum se centra en la persona humana, vista como ser social, con identidad, capaz de transformar su entorno. Pero pone un énfasis enorme en la identidad cultural y la interculturalidad. ¿Cómo intenta conjugar eso con, el aprendizaje de las ciencias universales, por ejemplo? Esa es una de las tensiones más interesantes del documento, ¿sí? Por un lado, se adopta un enfoque constructivista del aprendizaje. Citan a Ausubel, el aprendizaje significativo. O sea, el estudiante construye conocimiento conectando lo nuevo con lo que ya sabe, con su realidad, su cultura. Se busca desarrollar el pensamiento lógico, crítico, científico, pero siempre partiendo de la realidad del estudiante y fomentando el diálogo de saberes. Diálogo de saberes. ¿Qué significa eso en la práctica? A ver. Pues significa que se intenta reconocer que el conocimiento científico occidental no es la única forma válida de entender el mundo.
Se busca abrir espacios para que las cosmovisiones, las prácticas, las lenguas, los conocimientos propios de las culturas indígenas, maya, garífuna, xinca, y también la cultura ladina, pues dialoguen con ese conocimiento más universal. No se trata de reemplazar uno por otro, sino de enriquecer la comprensión del mundo desde múltiples perspectivas. Por eso los fundamentos filosóficos hablan del ser humano como centro, pero también como parte de un colectivo, de una cultura, de un pueblo. Entiendo. Y eso se traduce en las famosas competencias marco. Son como las grandes metas educativas para todos los guatemaltecos, ¿verdad? Los extractos mencionan 15. ¿Podríamos ver algunas que ilustren esta filosofía? Claro. Son bastante reveladoras, la verdad. Por ejemplo, la competencia marco número 3. Utiliza el pensamiento lógico, reflexivo, crítico, propositivo y creativo. Bueno, eso suena universal, podríamos decir. Pero luego mira la 4. Se comunica en 2 o más idiomas nacionales, 1 o más extranjeros, y en otras formas de lenguaje. Ya introduce el multilingüismo como meta clara. Y la 8 es inequívoca. Respeta, conoce y promueve la cultura y la cosmovisión de los pueblos garífuna, ladino, maya y xinca. O la 9. Contribuye al desarrollo sostenible. ¿Ves cómo se entrelazan las dimensiones local, nacional, global y cultural? ¿Es un tejido? Es un entramado complejo, sí. ¿Y estas competencias generales, cómo se aterrizan en el día a día del currículum? El documento habla de ejes del currículum. Exacto. Los ejes son como hilos conductores temáticos que deben impregnar todas las áreas, todas las asignaturas. Son 9 en total y reflejan las grandes preocupaciones sociales y formativas. Multiculturalidad e interculturalidad, que es clave, equidad de género, de etnia y social, educación en valores, vida familiar, vida ciudadana, también desarrollo sostenible, seguridad social y ambiental, formación en el trabajo y desarrollo tecnológico. Son muchos frentes. Centrémonos un momento en el primero, multiculturalidad e interculturalidad, que parece la piedra angular de todo este enfoque. ¿Cómo se define y qué busca exactamente? Este eje es crucial, como dices. No se limita a reconocer que existen diversas culturas, eso sería multiculturalidad a secas. Busca activamente promover relaciones positivas de intercambio, respeto mutuo, enriquecimiento entre ellas. Eso es la interculturalidad. Incluye componentes como identidad personal, étnica, nacional, buscando que cada estudiante valore lo propio y respete lo ajeno. Otro componente es educación para la unidad, la diversidad y la convivencia, que insiste en manejar varios idiomas, conocer las culturas. Y un tercero, muy importante, es derechos de los pueblos, que aborda directamente la necesidad de superar desigualdades históricas y construir relaciones más justas, más equitativas entre los diferentes grupos culturales. Vale, queda claro el marco general, con una fuerte carga filosófica, social. Ahora, bajemos al nivel concreto del bachillerato en Ciencias y Letras. Son 2 años de estudio. ¿Y qué se busca específicamente con esta carrera? Sí, son 2 años, 4º y 5º grado del ciclo diversificado. El objetivo es doble, digamos. Por un lado, dar una formación sólida en áreas científicas y humanísticas, que prepara para la universidad, pero por otro lado también desarrollar competencias que permitan una inserción cualificada en el mundo laboral. Intenta no ser puramente propedéutico, o sea, solo para la universidad, ni puramente terminal, busca un equilibrio. Y aquí aparece otra conexión cultural interesante que vi en los extractos. Se mencionan conceptos mayas como Ecalain, Nosh, Zig y Chac, y se relacionan con los pilares de la UNESCO. ¿Puedes explicarnos esto un poco más? Suena fascinante. Sí, lo es. Es un intento de fundamentar los grandes ámbitos del desarrollo humano, no solo en referentes universales, sino también en la propia tradición filosófica maya. A ver, Ecalén se asocia al desarrollo integral del ser, Noj al pensamiento, al conocimiento, Jig a la palabra, a la comunicación, y Chac al trabajo, al hacer, a la acción transformadora. Lo interesante es que el CNB vincula estos 4 conceptos con los 4 pilares de la educación de Delors para la UNESCO. Aprender a ser, Ecalén, aprender a conocer, Noj, aprender a convivir, que estaría implícito en Chig, la comunicación, y aprender a hacer, Chac. Es una forma de decir, oye, tenemos nuestros propios conceptos ancestrales para pensar la educación integral y además, mira, dialogan con los enfoques globales. Es potente. Me parece un esfuerzo notable, ¿sí? Por validar y visibilizar marcos de pensamiento propios. ¿Y qué se espera concretamente de un estudiante que completa este bachillerato?
Los perfiles de ingreso y egreso deben ser bastante específicos, imagino. Lo son. Al ingresar después del ciclo básico se esperan ciertas habilidades básicas en lengua materna, matemáticas, una valoración inicial de la identidad cultural y, muy importante, disposición al aprendizaje, al cambio. El perfil de egreso después de los 2 años es mucho más exigente, claro. Busca un estudiante que domina habilidades comunicativas en diferentes idiomas, lenguajes, que aplica el pensamiento lógico, crítico, creativo, que use la tecnología de forma ética, eficaz, que muestre una actitud proactiva hacia la formación continua, que valore profundamente la diversidad cultural de Guatemala y del mundo y que sea capaz de participar activa y responsablemente en solucionar problemas de su entorno y construir una sociedad democrática. Es un perfil muy completo. Ambicioso, sin duda. ¿Y cómo se organiza el plan de estudios para intentar alcanzar ese perfil? Vi unas tablas con áreas, subáreas, periodos semanales. ¿Cómo funciona? Pues la estructura es, en apariencia, bastante clásica, pero con contenidos y enfoques que buscan reflejar esa filosofía del CNB que hemos comentado. Se organiza en grandes áreas curriculares: comunicación y lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y formación ciudadana, ciencias naturales, educación física, expresión artística, filosofía, psicología e investigación. Cada área se subdivide en subáreas más específicas para cada grado, para cuarto y quinto. Por ejemplo, dentro de ciencias naturales, en cuarto se estudia física y en quinto se estudian química y biología. Y a cada subárea se le asigna un número de periodos semanales, que la unidad básica es de 40 minutos. Hay un tronco común de asignaturas y otras más específicas de ciencias y letras. Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. El área de comunicación y lenguaje, que parece fundamental en todo esto. ¿Qué competencias busca desarrollar? Busca perfeccionar las macrohabilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer, escribir. Pero va más allá de la pura técnica. Se enfoca en desarrollar la capacidad de comunicarse eficazmente en diferentes contextos, sociales, culturales, utilizando diversos códigos lingüísticos, incluyendo el idioma materno, el español como L2 o L1 según el caso, y un idioma extranjero como L3, que suele ser inglés, y también no lingüísticos. Además, busca fomentar el pensamiento crítico a través del análisis de discursos, la creatividad mediante la producción textual y la apreciación estética a través de la literatura. Y de forma transversal, integra el uso de las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, como herramientas para comunicar y aprender. Dentro de esta área, una subárea clave es lengua y literatura. ¿Qué tipo de contenidos específicos se abordan, por ejemplo, en cuarto grado? Para hacernos una idea del nivel y el enfoque que tiene. A ver, en cuarto grado de lengua y literatura los contenidos son variados y profundizan lo que se vio en el ciclo básico. Se estudian los sistemas de comunicación, verbal, no verbal, paraverbal, las funciones del lenguaje, la relación compleja entre lengua, norma y habla, los niveles de la lengua, desde el coloquial al culto a la naturaleza del signo lingüístico de Saussure, e incluso se aborda el origen y evolución del idioma español. Hay un bloque fuerte dedicado a estrategias de lectura, desde localizar información explícita hasta la inferencia, la interpretación, la lectura crítica, distinguir hechos de opiniones, analizar denotación con notación. Además, hay un componente significativo de literatura, centrado en la literatura hispanoamericana de los siglos XIX y XX. No se trata solo de leer fragmentos, sino de analizar críticamente obras representativas, relacionarlas con sus contextos históricos, sociales, culturales, identificar corrientes literarias, figuras retóricas y, por supuesto, una parte práctica muy importante es la producción escrita. Cómo redactar diferentes tipos de textos, narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, con coherencia, cohesión, adecuación, aplicando la normativa gramatical y ortográfica. Es un programa denso y completo. Muy completo, sí. Y mencionaste las TIC como algo transversal, pero también hay una subárea específica, ¿verdad? ¿Qué se enseña ahí? ¿Es solo aprender a usar Word y PowerPoint o...? No, la subárea de tecnologías de la información y la comunicación busca ir bastante más allá del manejo instrumental básico, aunque también lo incluye, claro. En cuarto grado, por ejemplo, la competencia principal es utilizar las TIC como herramientas para investigar, procesar, comunicar información, crear contenidos digitales, pero siempre de forma reflexiva, crítica, ética y segura.
Los contenidos van desde el manejo del sistema operativo, archivos, carpetas, hasta el uso avanzado de procesadores de texto con normas de citación, índices automáticos, hojas de cálculo, fórmulas de gráficos y software de presentaciones. Pero también se introduce el uso de herramientas de comunicación online, correo, plataformas, nociones de seguridad informática, derechos de autor, licencias de software y, muy importante, criterios para evaluar la fiabilidad y pertinencia de la información que se encuentra en Internet. Se busca formar ciudadanos digitales competentes y, sobre todo, responsables. Entendido. Entonces, si tuviéramos que sintetizar los puntos clave de esta inmersión profunda en el CNV guatemalteco para este bachillerato, ¿cuáles serían las ideas fuerza que deberíamos retener? Las más importantes. Pues yo destacaría varias. Primero, la fortísima conexión entre el currículum y un proyecto de país. O sea, no es un documento técnico aislado, es una herramienta política social, imbuida del espíritu de los acuerdos de paz y de esa necesidad de construir una Guatemala intercultural. Segundo, el enfoque integral basado en competencias, que busca formar personas completas, saber ser, conocer, hacer, convivir, y no solo cabezas llenas de datos, preparando tanto para seguir estudiando como para la vida activa. Tercero, el intento explícito y, yo diría, valiente, de equilibrar el conocimiento científico-tecnológico universal con la valoración e integración de las culturas, lenguas y cosmovisiones propias de los pueblos de Guatemala. Ese diálogo de saberes es un rasgo muy distintivo. Cuarto, la estructura detallada y sistemática del currículum, con perfiles, ejes, áreas, subáreas, competencias, indicadores, contenidos, todo claramente definido. Eso da una guía muy concreta al docente, aunque también puede ser complejo de implementar, claro. Y quinto, la centralidad de la comunicación y el lenguaje, no solo como asignatura, sino como habilidad transversal clave en una sociedad multilingüe y diversa como la guatemalteca. Es una arquitectura educativa realmente compleja y con una identidad muy marcada. No se limita a reproducir modelos externos, sino que intenta construir algo propio, anclado en su realidad histórica, social, esa mezcla de aspiraciones universales con un profundo arraigo local, cultural, es quizás lo más llamativo. No es solo aprender materias, es un proyecto de ciudadanía en sí mismo. Fascinante, la verdad. Ver cómo se articula una visión educativa tan ambiciosa sobre el papel. Refleja una apuesta fuerte por un tipo específico de ciudadano y, de sociedad. Sin duda. Y precisamente por ser tan ambicioso y tan contextualizado, nos deja con una pregunta importante flotando en el aire, creo yo. Este CNV es una hoja de ruta impresionante, un ideal plasmado en papel que busca integrar diversidad, responder a demandas globales, sanar heridas históricas. Pero, claro, el papel lo aguanta todo. La pregunta inevitable que surge es, ¿cómo se vive y se materializa este currículum día a día en las aulas de las diferentes regiones de Guatemala? Con su enorme diversidad de contextos, de recursos, de lenguas maternas, de preparación docente. ¿Qué mecanismos reales existen o quizás deberían existir para asegurar que esa visión de interculturalidad, de diálogo de saberes, de formación ciudadana crítica, no se diluya en la práctica diaria y logre equilibrar eficazmente la promoción de una identidad nacional compartida con el respeto y el fortalecimiento genuino de cada identidad cultural específica? Una pregunta crucial, sin duda. Nos recuerda que el diseño curricular es solo el primer paso, ¿verdad? El verdadero desafío reside en su implementación, que sea efectiva, significativa, en cada escuela, en cada comunidad. Una reflexión muy necesaria sobre esa brecha que a menudo existe entre las políticas educativas, por muy bien intencionadas que sean, y la realidad del aula.